Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Durango. Actualmente soy estudiante de la Ingeniería Informática en la Católica del Norte. Este curso es introducción a los algoritmos, algoritmos y bases de datos 1. Se plantean dos problemas de los cuales se pide. El primero es elaborar un algoritmo que genera aleatoriamente un arreglo unidimensional, o sea, un vector de manera en fila con una cantidad n de elementos enteros y luego que calcule e imprima lo siguiente: el número de valores impares, la suma del primer y último elemento, la cantidad de números terminados en 3, el mayor número o el número que es más grande que introduce el usuario, el cubo del penúltimo elemento. Para el desarrollo de ese problema, pues hicimos un algoritmo que les muestro a continuación. Este sería el algoritmo que soluciona al problema planteado y está desarrollado de la siguiente manera. Inicialmente se declararon las variables las variables que se solicitan en el problema inicialmente. Se declaran con valor de 0, pues igual a 0, porque pues hasta el momento no tienen cargado ningún dato. Siguiendo con el desarrollo, pues decidí escribir o presentar en pantalla el ejercicio o el problema que se plantea para que sea visible pues para el usuario. Luego de eso, entonces se presenta en pantalla o se le pregunta al usuario que digite el tamaño del vector. Dice pues que el usuario defina el tamaño del vector o los caracteres con los que desea trabajar. Luego esos datos que el usuario introduce serán cargados en esta variable n, en la cual se define. Luego se dimensiona el vector con esa variable vector, cargándole el dato n, que es el que el usuario ya introdujo. Luego se presenta en pantalla los números que se generaron aleatoriamente luego de que el usuario definiera la cantidad del vector, del tamaño. ¿Cómo se generan los números? Con este ciclo para, acá se define una variable i que es menor que 0 hasta n, que sería el número que el usuario introduce. Puede ser un número entre 0 y 100, 0, 50, con paso 1, y que hace lo siguiente: el vector 1 le empieza a cargar al azar n cantidad de datos de acuerdo pues a los que el usuario introdujo inicialmente. Pudo haber colocado 8 y entre este al azar de n le va a introducir. Ejemplo, el usuario acá dijo que el tamaño del vector sea 8, entonces él va a buscar entre n números, aleatoriamente va a cargar 8 datos ahí para presentárselos al usuario en pantalla. En el siguiente se empieza a desarrollar pues en la primera pregunta, que es el número de valores impares. ¿Cuántos valores impares se presentan en el desarrollo del ejercicio? Entonces acá se configura un ciclo para con una variable i, la cual pues que es menor que 0, y va desde 0 hasta n-1 con paso 1, y que hace que si el vector i, este mod sirve para restar pues o sacar divisiones entre 0. Entonces en este caso estamos diciendo que con mod se calcula el 2 diferente de 0 para indicar que el número es impar. Cuando todo número, con esta operación todo número que da 0 se indica que es impar. Cuando da 1 o otro número, el número sería par. Entonces acá se declara una variable impar, llamada impar, que es menor que impares más 1. Luego para el segundo punto, que es la sumatoria de los
de los vectores, pues, sumar el primer y último elemento del vector. Acá se declara una variable que se llama sumatoria y se le dice que el vector 0, el número que esté en el vector 0 y en el vector n, o sea el último, menos 1, sean sumados y que presente el valor. Para sacar el número la cantidad de números que terminan en 3, se recorre nuevamente el ciclo para con esta variable vector y se le saca un porcentaje de 10 igual a 3. Esa operación lo que hace es que saca el residuo del número dividido entre 10 y el último número, y que el último número sea el 3. Ese dato es cargado en la variable can terminado, que pues fue definido así, y más 1, que es donde se van cargando los datos. Entonces, cada que la variable pues, se va recorriendo el ciclo, con este más 1, los datos van siendo cargados cada que encuentra un número terminado en 3. Luego, para hallar el número mayor, se hace una operación similar, que es si el vector i es mayor que el número mayor, la variable número mayor que ya se definió arriba con un dato de 0, entonces al número mayor es menor que vector i. Esto lo que hace es que le va a decir que siempre el número mayor siempre va a ser el que se le va a cargar en vector i. Luego vamos a sacar el cubo, que pues lo encontré de dos formas, pero me pareció esta como más específica y más corta de hacer. Acá se define pues otra función sí, que lee nuevamente el ciclo para, donde dice que si el vector es mayor que 0, entonces el cubo del penúltimo es menor que el vector n menos 2. ¿Qué significa ese menos 2? Que es el penúltimo número del n números que introdujo el usuario, elevado a la 3. Todos estos valores pues todas estas variables que se definieron acá son mostradas acá, se describen pues, los resultados, la variable impar, la variable sumatoria, can terminado, número mayor y cubo penúltimo. Si ejecutamos el algoritmo, podemos ver el resultado, pues o el final o lo que nos arroja. Entonces vamos a darle play y vamos a ejecutarlo. Entonces vemos que cuando le damos play, él nos muestra primeramente el enunciado del ejercicio. Elaborar un algoritmo que genera aleatoriamente un arreglo unidimensional de n elementos enteros y que luego calcule e imprima lo siguiente. Entonces, el usuario debe acá introducir la información, digita el tamaño del vector. Yo quiero que el vector sea de 6 caracteres, por ejemplo. Entonces luego me hace comenzar aquí, el número generado los números aleatoriamente generados son el 5, el 1, el 2, el 1, el 1 y el 1. En base a esto, entonces ya comenzamos a darle solución a los primeros puntos. El número de valores impares son 5. Entonces vamos a hacer la cuenta. El 5, el 1, el 1, el 1 y el 1 dan 5 números impares. La suma del primer y último elemento, el 5, el primero y el último son 6. Cantidad de números terminados en 3. No hay ninguno. El número mayor generado es el 5 y el cubo del penúltimo elemento es 1. El penúltimo sería este, entonces 1 por 1 por 1 da 1. Con eso vamos por finalizado la explicación del ejercicio. Muchas gracias.